¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a esta mesa del 20º Congreso de Investigación sobre el Tercer Sector. La mesa lleva por título La sociedad civil frente a la agenda federal. Los trabajos que estarán hoy comunicando nuestros ponentes. eh, Presento brevemente los títulos y quienes serán los ponentes. El primer trabajo está a cargo de Adrián Jiménez Sandoval, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su ponencia se titula La incidencia de las coaliciones de la sociedad civil en el cambio de la política de cannabis de México, 2007 a 2020. La siguiente ponencia estará a cargo de Judith Pérez Soria, del del Colegio Mexiquense AC. Su ponencia se titula La importancia de la sociedad civil en la construcción de políticas migratorias en México. La siguiente ponencia estará a cargo de Alfonso Muñoz Güemes, que en caso de estar presente en esta sesión de manera posterior, su ponencia se titulará Las organizaciones de la sociedad civil en la búsqueda de personas desaparecidas en México, el fracaso de una política de Estado. Y finalmente, Pablo Armando González Ulloa Aguirre, de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la ponencia Las organizaciones de la sociedad civil, un diagnóstico preliminar del sexenio actual. Vale la pena recordar que estos trabajos pasaron por un proceso de dictaminación, el cual consistió en una evaluación ciega de 3 personas por cada resumen, quienes asignaron calificaciones y dieron su opinión sobre la aceptación o negación de estas propuestas. Las reglas para la presentación serán, cada ponente tendrá aproximadamente 15 minutos para hacer la exposición de su tema, y posteriormente dejaremos un espacio para preguntas, respuestas y al último hacer unas conclusiones finales de unos 10 minutos. Dado que hay un ponente que por... Ah, no, ya está Alfonso Muñoz. Entonces, demos entonces el tiempo pertinente a cada una de las ponencias y cedemos la palabra a nuestro primer ponente. Buenos días a todas, a todos. Primero, muchas gracias a la UDLA y a la CEMEFI pues, por este espacio. Comprendo las dificultades que es realizar un evento de este tipo desde la virtualidad, así que, pues bueno, no me voy a robar más tiempo en ello. Agradezco a todas, a todos. Nomás permítanme. ¿Cuál es la buena? Creo que es esta. ¿Ya ustedes están viendo mi pantalla? Sí. Bueno, pues bueno, nada más permítanme, por favor. Bueno, eh, como ya se mencionó, el tema que yo vengo a presentar es la incidencia de las coaliciones de la sociedad civil en el cambio en la política de cannabis en México de 2007 a 2020. Esto forma parte de mi trabajo de tesis de doctorado, en la cual pues voy a tomar, además de México, otros 2 países más. Pero bueno, en este caso vamos a presentar el caso mexicano. Bueno, pues brevemente, el objetivo del trabajo es comprender el papel que las organizaciones entendidas como coaliciones de defensa y discursiva jugaron en el cambio, juegan en el cambio en la política de cannabis en México de 2007 a 2020. Este periodo se va a analizar en 3 etapas. Pues algunas preguntas que yo me genero y que voy a buscar responder a lo largo de la presentación es cuáles son las coaliciones que se observan en cada etapa del proceso de cambio en la política de cannabis, quiénes conformaron estas coaliciones, qué discursos y narrativas defienden, cómo han evolucionado las coaliciones a partir de sus miembros, los discursos que defienden y las narrativas que ocupan, y qué factores afectaron su incidencia en cada situación de acción y en qué sentido. Bueno, eh, este es el modelo, digamos, que nos va a ayudar, o que a mí me va a ayudar a entender cuál es el proceso de cambio en la política de cannabis. Parto del institucionalismo discursivo, por eso me importan pues el discurso, las creencias, las narrativas que van configurando una cierta toma de decisiones, ¿no?
Las asociaciones, las organizaciones de sociedad civil, yo las ubico y las vamos a ubicar en este espacio que se llama situación de predecisión, este círculo que está punteado, en el cual pues están los propios actores, están las coaliciones, bueno, los actores que se organizan en coaliciones, que tienen distintas posiciones, tienen distintas creencias y distintas narrativas. Esto los va a aglutinar de distinta manera. Todos ellos buscan incidir en tres situaciones de decisión o arenas de acción, que son la situación constitucional, la situación de toma de decisiones colectiva y la situación operativa. ¿No? La situación, cada una de estas situaciones, en cada una de ellas se toman decisiones. Estas decisiones, por ejemplo, en la situación de toma de decisiones constitucional, van a ser sentencias, todas las sentencias que dan el Poder Judicial. La toma de decisiones colectivas es la elaboración de leyes, también la podemos entender como la labor que hace el Poder Legislativo, y la operativa pues son las políticas, cómo se implementan las políticas, y esta pues las lleva a cabo el Poder Ejecutivo. A su vez, pues hay varios factores externos que también influyen, que son los aspectos del físico, las características de la propia comunidad y las reglas que se tienen en este esquema, ¿no? Este va a ser un proceso que nosotros vamos a ver que se va a dar constantemente. En este periodo, en esta etapa del 2007 al 2020 que vamos a estudiar o que voy a presentar, pues vamos a ver que este ciclo se va a dar en 3 ocasiones, ¿no? Pero este es el esquema que nosotros tenemos. Nada más recordar, las organizaciones no son las que toman las decisiones, ellos están en una situación previa a la decisión, por eso una situación de predecisión, aunque en el proceso pueden, en este proceso iterado, pueden llegar en algún momento algunos actores a formar parte de cualquiera de estas 3 situaciones, ¿no? Este es el esquema que vamos a ocupar y bueno, pues nada más ahora paso a presentar el periodo, ¿no? Bueno, el proceso del cambio en la política de cannabis en México, yo lo corto en 2007 porque es donde empiezan las primeras iniciativas de ley. Claro que otras personas, y si empezamos a escuchar a los activistas, a las personas que han estado más involucradas, pues podemos rastrearlo inclusive mucho antes, ¿no? Por ejemplo, la primera marcha, en algunos medios ayer lo habrán visto, pues estas empezaron en el 2001, pero bueno, nosotros a partir del 2007, que es en la primera etapa, vamos a hablar del gobierno de Calderón. Bueno, las organizaciones que principalmente se encuentran son México Unido contra la Delincuencia, el Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas y Espolea. Asimismo, también hay otra más que es la Biblioteca Canábica, que es más bien un espacio que se creó para difundir la cultura canábica en México. Estas 3 organizaciones, bueno, pues las vamos a ver durante todo el proceso desde el 2006 hasta el 2012. En el 2006, bueno, como punto de arranque podemos tomar la declaratoria de Felipe Calderón de la guerra contra el narcotráfico. En 2007, como una reacción desde el Partido de Alternativa Socialdemócrata, se presenta una iniciativa para regular la cannabis. Realmente fueron 3 iniciativas donde primero se buscó regular el uso medicinal, después la despenalización y después también la utilización del cáñamo, que es el cannabis no psicoactivo y que se ocupa pues, como suplemento alimenticio, papel, etcétera. Tiene muchísimas funciones. Esta iniciativa no prosperó. Esta fue impulsada por CUPID, por el Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas. En 2008, México Unido contra la Delincuencia colabora en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, es decir, se acerca y es cercano a actores del gobierno federal. En 2009 se aprueba la ley de narcomenudeo, que realmente son una serie de reformas a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal, que introducen tablas de portación máxima. En lo que buscaba era separar quiénes eran las personas usuarias de quiénes eran las personas que venden. Quienes portan menos o hasta 5 gramos sin fines de venta, pues no cometen o no se ejerce acción penal sobre ellos. Quienes porten más de 5 gramos se va a ejercer acción penal con delito de posesión simple. Y si estos 5 gramos son con intención de venta, pues empieza a hacer narcomenudeo, y más de 5 kilos se considera narcotráfico, y esto ya deberá ser abordado por la Policía Federal.
Además, también se incorporaron algunos elementos o varios elementos para atender el problema de los usos problemáticos que hay que desarrollan algunas personas. Esta, bueno, pasa. En 2011, y esto es muy importante, bueno, como consecuencia de la violencia generada por la guerra contra el narco, pues surge el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, ya todos, es eh, impulsado por el poeta Javier Sicilia a raíz de la muerte de su hijo, lo cual pues lleva a que hayan encuentros con el presidente Felipe Calderón en el Palacio de Chapultepec, y dentro de la agenda del propio Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, está también la agenda de drogas, ¿no? Está el cambiar la política de drogas. Tenemos que pasar a regular. Así que ahí ya empieza a ver este cambio y empieza a llegar a movimientos pues mucho más amplios. Aquí tenemos alguna foto nada más de alguna de las caravanas que se realizaron. En 2011, en posterior, se reforma o pasa la reforma de derechos humanos. Esto es muy importante porque esto posteriormente va a dar pie a un montón a toda la estrategia, o más bien a todo el proceso del litigio estratégico que pues, va a desencadenar otras acciones más adelante en la segunda y tercera etapa. Por último, en 2012 hay dos cosas muy importantes. Por un lado, Calderón, el presidente Calderón, en una asamblea general de la ONU, acepta que ha fracasado la política de drogas y solicita que haya una nueva UNGAS, una nueva asamblea general especializada en el tema de política de drogas para plantear que se modifique. Esta se realizó y se convocó desde el 2012, pero se realizó en 2016. Y por otro lado, México Unido contra la Delincuencia firma un acuerdo con una asociación civil internacional que se llama Transport Drug Policy Foundation, donde además está presente también Margarita Zavala y está también presente el secretario de Gobernación. Y en este acuerdo, pues lo más importante es que cambia la estrategia de México Unido a favor de la regulación de la cannabis. Esto es importante porque pues es un actor central que además en muchos sentidos legitimaba las decisiones, por ejemplo, el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, y que empieza a mostrar cambios hacia otro tipo de política. En la segunda etapa, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, del 2013 al 2018, vuelve a estar el MUC, vuelve a estar CUPID, surge Reverdecer, que es un reverdecer colectivo, que es un colectivo que nace y surge del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Asimismo, surgen varias organizaciones de pacientes, una de ellas por Grace, es la primera y quizá la más importante en ese momento, que está conformada pues, por pacientes y especialmente por padres de pacientes, pues que reaccionaron o que buscaron por la vía jurídica pues, poder importar medicamentos para el tratamiento de varias enfermedades. Y por otro lado, también nacen ya al final de esta etapa la revista Cáñamo y el periódico La Dosis, que son dos medios de comunicación enfocados en la comunidad canábica. Y bueno, estos son los factores principales. Y los eventos, en 2013, seguido de la ley o de la reforma de derechos humanos, pues también hay una reforma a la ley de amparo, con lo cual pues se posibilita se abre la posibilidad de que la arena constitucional pues sea una arena de discusión, ¿no? Y de acuerdo. En este sentido, pues vamos a encontrar que en 2015 van a haber fallos históricos de la Suprema Corte por el caso SMART, que era la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerable. Todos los miembros de SMART formaban parte de México Unido contra la Delincuencia, quienes consiguen los primeros amparos para que la COFEPRIS les dé permiso para cultivar de forma personal y sin fines de comercio. Y por otro lado está el caso de Grace, en el cual no es la Suprema Corte, sino un juez quien le da un amparo para que pueda importar medicamentos. También este caso pues fue acompañado por personas de México Unido contra la Delincuencia. Estos dos fallos van a desarrollar o van a catalizar
el proceso, porque en 2016, al próximo año, tanto Segov como el legislativo van a impulsar el debate nacional sobre la marihuana. En 2016, esto va a ser entre enero y abril. Y en abril se realiza por fin esta UNGAS que habíamos platicado, que había solicitado Felipe Calderón, y en ella Enrique Peña Nieto nuevamente pide cambiar el paradigma y a los pocos días envía una reforma para despenalizar el consumo, además para permitir la venta de derivados de cannabis para uso medicinal y la investigación de la planta. Esta reforma pasaría, sin embargo, hasta abril del 2017, un año después, y sin embargo, terminaría todo el proceso hasta el 2021, cuando COFEPRIS por fin publicó el reglamento. Pero regresemos un poquito. En el contexto de la UNGAS, hay una caravana por la paz que inicia en Honduras y que va hasta Nueva York, donde se muestra y se intenta mostrar por parte de los activistas pues toda la contradicción y toda la violencia que ha generado la guerra contra las drogas, ¿no? Esto se lleva hasta Nueva York, donde iba a ser la UNGAS, pues para que no se quedara fuera la voz de las personas y de los activistas, ¿no? De las víctimas. Por último, en 2018, ya cerrando el sexenio de Enrique Peña Nieto, pues la Suprema Corte concede 4 amparos más que se suman al que había dado en 2015, y con esto se confirma la inconstitucionalidad de la Ley General de Salud, y bueno, se le indica al legislativo que tendría 90 días para cambiar la ley, ¿no? Si bien vemos que había una reforma que se acababa de aprobar una reforma, que el año anterior, en 2017, se había aprobado la reforma de cannabis medicinal, en 2018, pues la Suprema Corte indica que no es suficiente y que se deben de modificar otros artículos más. Y con esto llegamos a la tercera etapa, al sexenio de Andrés Manuel López Obrador, donde volvemos a encontrar a CUPID, a México Unido, a MECA, que también es una asociación de activistas a favor de la cannabis, a Reverdecer, y a MEM. AMEM es producto de este montón de organizaciones que nacen junto con Progres, junto a los pacientes. Es una asociación mexicana de autocultivo en México, una asociación medicinal de cultivo se me olvida el nombre, pero es de autocultivo para pacientes. Y bueno, ¿qué pasa en esta cronología? Bueno, en 2018, Olga Sánchez Cordero, ya en su breve paso por el Legislativo Federal, presenta una iniciativa que se elaboró de la mano con estas organizaciones que pongo arriba. En 2018, pues también se presenta el Plan Nacional de Seguridad y Paz, donde se señala la necesidad de cambiar la política de drogas. El Plan Nacional de Desarrollo vuelve a señalar esta necesidad, y esto pues nos daba muchas ilusiones de que iba a haber un cambio en la política. Asimismo, se nombra como presidente o como director más bien de la CONADIC, la Comisión Nacional contra las Adicciones, a un miembro de CUPID, al doctor Gadi Sabiti, y eso pues nuevamente nos daba más elementos para considerar que iba a haber un cambio. Sin embargo, pues en septiembre comienzan en un espacio de parlamento abierto para discutir la nueva reforma que va a haber, y en octubre aparece un dictamen que a nadie convence. Hay manifestaciones afuera del Senado, y pues esto termina con una primera prórroga para terminar de aprobar, lo cual se aprueba en marzo de una manera general en comisiones, pero a raíz de la pandemia pues se suspende nuevamente y se concede una nueva prórroga, se vuelve a discutir y se aprueba en el Senado en diciembre, y en diciembre también diputados piden una nueva prórroga, que es la que se vence el 31 de abril de este año, o sea, en una semana y cacho. Sin embargo, bueno, todo indica que se va a pedir una nueva prórroga, pese a que en este momento en el legislativo nada más se tendría que aprobar o rechazar los cambios que hizo el legislativo, pues parece que van a pedir una nueva prórroga, ¿no? Como para entender un poco la línea del tiempo. ¿Cuáles son las coaliciones? Bueno,
Es importante señalar que en la primera etapa las organizaciones no trabajan de forma colaborativa. Ya pudimos ver cómo algunas se involucraron en la parte legislativa, otras se acercaron más al ejecutivo. Y bueno, además de las pocas organizaciones, pues no se llegan a formar coaliciones. En la segunda etapa, las coaliciones son alrededor, o se aglutinan alrededor del tema de cannabis medicinal, pero es hasta la tercera etapa donde vamos a identificar dos coaliciones con una agenda mucho más definida: el Movimiento Canábico Mexicano y Regulación por la Paz. Por parte del Movimiento Canábico Mexicano vamos a encontrar a MECA, a la Biblioteca Canábica, al Club Xochipilli, que es un club de usuarios, la revista Cáñamo, el periódico La Dosis. Ellos pues realizaron siembras de plantas de marihuana en el Ángel de la Independencia en 2019 y a partir del 2020 un plantón permanente, y cuando yo llamo plantón es porque hay una plantación de más de 1,000 plantas de cannabis afuera del Senado en el Parque Luis Pasteur, y un plantón porque hay activistas que están cuidando esas plantas 24 horas al día, ¿no? En más de un año llevan ya. Sin embargo, bueno, a partir del COVID, pues muchas de estas actividades, el plantón, digamos que se encapsula y muchas de las actividades se llevan a redes sociales. ¿Cuáles eran los puntos? Bueno, eliminar el registro de semillas, y de personas, el límite de cultivo, el cual ahorita está en un tope de 6 plantas por persona y 8 por casa, si hay más de una persona consumidora, y eliminar, este es uno de los puntos, ellos exigen la eliminación del delito de posesión simple y la disminución de penas. Por otro lado, Regulación por la Paz tiene a organizaciones como México Unido, como Reverdecer Colectivo, como AMEM, como Familias y Retos Extraordinarios, que también es otra organización de pacientes, entre otros. Este es más de organizaciones de sociedad civil. Adrián, disculpe usted la interrupción. ¿Estalla usted sobre el tiempo límite para poder escuchar las demás ponencias? Cierro. Gracias. Las únicas igual transitan hacia la virtualidad, y la gran diferencia con la agenda de México Unido es que a ellos les interesa un mercado más social. La principal agenda de Regulación por la Paz, además de los puntos de México que comparten con el movimiento canábico, pues es que es necesario que el mercado tenga elementos de justicia social. Las conclusiones, bueno, en la primera etapa, pues hay algunos avances como esta reforma en derechos humanos y estas primeras reformas que buscaban, pues, alejar a las personas usuarias de la acción penal, pero lo más importante van a ser reformas ajenas, como es la de derechos humanos, que va a posibilitar que en una segunda etapa las organizaciones puedan impulsar un litigio estratégico, lo cual pues va a abrir la puerta ahora sí al Poder Legislativo, obligándolos a regular la cannabis, ¿no? Hemos visto que pues poco a poco se han vuelto actores más cercanos a los actores políticos, cada vez han tenido más posibilidad de incidencia, especialmente en el legislativo, en el Poder Judicial, pero de la mano de organizaciones como México Unido, que han sido cercanas a los actores políticos de otros sexenios y además que tienen el conocimiento especializado. Por otro lado, hemos visto que el Ejecutivo ha sido poco receptivo a las propuestas de las coaliciones y más bien han sido influido por los compromisos internacionales que se han establecido. Y bueno, pues muchas gracias por escucharme y bueno, pues, platicamos ahorita un poquito más. Excelente, muchísimas gracias por la ponencia. Hacemos posteriormente un espacio para cualquier duda o comentario por parte de quienes nos están hoy escuchando. A continuación, la ponencia de Judith Pérez Soria del Colegio Mexiquense, titulada La importancia de la sociedad civil en la construcción de políticas migratorias en México. Son suyos los micrófonos, Judith. Muchas gracias. Deme un minutito. Ahí está. Espero que estén viendo la presentación. Así es.
Muchas gracias. Bien, bueno, como ya mencionaron el título, yo voy a destacar en esta ponencia algunos de los escenarios recientes que se han presentado en cuanto a los flujos migratorios mixtos que sobre todo se han concentrado en la frontera sur y norte del país, la participación de las asociaciones civiles, de las personas que a título individual contribuyen a atender esta población y cómo se ha estructurado en este sentido la política tanto mexicana como estadounidense en materia de migración. Primero, hay que recordar nada más brevemente que México había sido predominantemente un país de migrantes, continúa siendo así, es decir, es muy grande el flujo de mexicanos que se dirigen a los Estados Unidos, pero en las últimas décadas ha aumentado el número de inmigrantes que cruzan, que entran en la frontera sur del país y cruzan el país y tienen como destino los Estados Unidos. Y este aumento del flujo migratorio que es mixto porque no solamente son inmigrantes indocumentados, sino son solicitantes de refugio y solicitantes de asilo, desplazados, ha hecho que el tema se posicione de otra manera en la agenda pública. Eh, y bueno, aquí lo que quiero señalar es que por un lado hay necesidades no cubiertas de las personas en sus lugares de origen que se han agravado por la pandemia y en especial en Centroamérica también se agravaron por dos huracanes que azotaron fuertemente la región, destruyendo toda la infraestructura productiva y el patrimonio de las familias. Y por el otro lado, hay una tendencia en general en todos los países de asumir una política de control de las fronteras. Esta política, si bien México dentro de esta política no la ha asumido como públicamente esta política que se llama de securitización, es decir, que el énfasis está en la protección de las fronteras por cuestiones de seguridad nacional más que en las personas. No asume un enfoque de derechos humanos, es lo que quiero decir. México no tiene una postura abiertamente antiinmigrante, pero en las últimas décadas sí ha asumido un conjunto de medidas que están diseñadas para frenar, contener y de reducir el número de inmigrantes que cruzan la frontera sur, que ingresan por la frontera sur y cruzan en el país. Si bien estas imágenes que les pongo ahí seguramente están familiarizados con ellas porque son imágenes que circularon recientemente en todos los medios nacionales, no es nueva esta forma de contener a las personas en la frontera. En 2001 se implementó el Plan Sur, en 2014 también se implementó un plan para detener a los niños, niñas y adolescentes, y bueno, en 2019 también se implementó un protocolo que se llama Quédate en México y que es el que se va a discutir más a profundidad en esta ponencia, porque derivado de este protocolo se aumenta esta población varada en las fronteras, población flotante que no va acompañada de políticas migratorias, perdón, de políticas pues para atenderla. Por otro lado, la política de Estados Unidos sí ha sido en varios periodos abiertamente antiinmigrante. El último periodo pues es el del anterior presidente de los Estados Unidos. Y aquí muestro algunas medidas que se implementaron en este gobierno, entre ellas el famoso plan, el protocolo Quédate en México, en adelante MPP. Entonces, este MPP nos permite entender cómo las políticas de Estados Unidos y de México encuentran un acuerdo que tiene consecuencias negativas para la población de terceros países. Finalmente, el MPP se va a cancelar en 2001 con el nuevo presidente, con Biden, pero las consecuencias siguen ahí. Este protocolo Quédate en México consistía en que a todos los solicitantes de asilo, pero el asilo era solicitado en los Estados Unidos, se tenían que quedar en México durante todo el proceso que durara su solicitud en las cortes estadounidenses. Por consiguiente, se diseñó este programa donde México retenía la población en sus fronteras y solo iban cuando se les solicitaba en Estados Unidos y se tenían que regresar a México. Empieza como un programa piloto y de pronto se empieza a ampliar a casi a todos los puntos fronterizos importantes de México con Estados Unidos. Se finaliza en enero, casi inmediatamente que asume el nuevo presidente de los Estados Unidos, y un mes después se dice que se va a recuperar la estrategia de asilo en los Estados Unidos, que bueno, consiste en que
Si uno solicita asilo en los Estados Unidos, pues entra a Estados Unidos y permanece ahí en lo que dura el proceso. Y esta estrategia empieza en la fase 1, pero se anuncia lo siguiente, que todos los que solicitantes de asilo primero se tienen que quedar donde estaban, es decir, en México. Segundo, se tienen que registrar virtualmente y solo pueden entrar a los Estados Unidos cuando se les solicite. Aclaran los comunicados oficiales de los Estados Unidos que esto no es una invitación para los migrantes indocumentados y que aquella persona que no tenga un caso abierto y que no haya sido retenida bajo el MPP será expulsada de manera inmediata. Esto generó, durante los 2 años que duró el MPP, generó un asentamiento gradual de personas en la frontera norte, pero también en la frontera sur, porque ahí eran detenidos y eran personas que no podían seguir su tránsito. En la frontera norte se empezó a generar este campamento que seguro han escuchado en las noticias, un campamento en Matamoros en condiciones deplorables. En las dos fronteras, lo que se tiene en estos 2 años es gente que vive en condiciones precarias, que además se le suman los efectos de la pandemia, los efectos de COVID, aumenta la vulnerabilidad de estas personas porque no tiene acceso a servicios básicos, no tiene acceso a servicios de salud. Viven, como muestro en esta foto, en casas improvisadas con lonas, con cobijas o casas de campaña que han sido donadas. Hay hacinamiento y hay una sistemática violación de los derechos humanos que han reportado las asociaciones civiles y las asociaciones pro derechos humanos. Es importante destacar que la implementación del MPP y ahora la cancelación o finalización del mismo protocolo no ha ido acompañada de medidas gubernamentales que atiendan a esta población. Es decir, se les concentró en las fronteras, se les confinó ahí, pero no hubo medidas para acompañar o para asegurarse de que las condiciones de este asentamiento temporal fueran, pues si no las óptimas, al menos que cubrieran con ciertos mínimos de estándar. Ante esta ausencia, ante este vacío de estrategias gubernamentales para atender a la población, las asociaciones civiles han cobrado un papel muy importante, muy relevante. Son las que se han encargado de atender en diferentes frentes a la población. Unas de las que he identificado a partir pues, de comunicados, notas periodísticas, en las mismas páginas de las asociaciones es la denuncia, el acompañamiento y la provisión de alimentos, ropa y medicinas básicas. Lo poco que tiene esta población, tanto en la frontera sur como en la norte, ha sido donado por asociaciones religiosas, asociaciones civiles y personas particulares. Aquí muestro nada más brevemente cómo en el sur se configuró, hay muchas alianzas que se formaron a raíz de esta población que está ahí en esas condiciones, como el colectivo de observación y monitoreo de derechos humanos, que tiene como asociadas organizaciones internacionales, nacionales, asociaciones religiosas, se han encargado de denunciar las arbitrariedades que comete la Guardia Nacional con la población que ingresa en la frontera norte, en los centros de detención, cómo se está separando niños, niñas y adolescentes. En la frontera norte está Human Rights First, que ha documentado cómo esta población ha sido víctima de secuestro, robo, etc. También han llevado comida, información sobre el COVID, medicinas, ropa. En el campamento de Matamoros, que fue el primero que se desarticuló cuando se anunció la fase nueva de asilo en los Estados Unidos y cancelación del MPP. También era la sociedad civil organizada y no organizada la que se encargaba de gestionar baños, llevar alimentos, ropas, medicinas, etc. Cuando se desarticula el campamento de Matamoros, se crea rápidamente uno nuevo en el Chaparral con personas que ya vivían en Tijuana y que ante la expectativa de ingresar a Estados Unidos se van a asentar de manera provisional y precaria en la frontera. Y también son las asociaciones civiles las que se encargan de llevar, lo poco que tienen esta población que compone los flujos mixtos, ha sido por donaciones de asociaciones civiles y religiosas. Tampoco Estados Unidos proveyó un capítulo o una estrategia especial para atender a esta población, solamente se trataba de que se contuviera en México. En esta foto, nada más lo que quiero es destacar esto. Mientras que la asociación civil, esta es una foto del campamento de Matamoros,
se ha encargado de donar cobijas, alimentos, agua y casas de campaña, lo que hizo el Instituto Nacional de Migración fue poner esta cerca, esta valla, para confinar a la población y separarla del resto de la población. O sea, creo que esta imagen ilustra cuáles son las prioridades de estos dos actores en un problema que es, en mi opinión, es ya de dimensión internacional. Es decir, esta es una crisis humanitaria y quien tiene el enfoque de derechos humanos centrados en las personas han sido las asociaciones civiles, mientras que las pocas intervenciones del gobierno han sido para control de la población. Finalmente, muestro aquí algunas conclusiones provisionales. Primero, hay que destacar que desde que México se convirtió en un país importante de tránsito de la población que pretende llegar a los Estados Unidos, ha establecido una relación estrecha con la política migratoria de los Estados Unidos. México parece haber encontrado un tema que le permite posicionarse y negociar ante el gobierno de los Estados Unidos sin cuestionar que en los hechos está asumiendo una política migratoria de securitización. A pesar de que hay un conjunto de leyes como la ley de población o la ley de atención a niños y la ley de refugio que está centrada en los derechos humanos, esto no se ha podido ver en los programas y en las medidas que toma el gobierno de México para con la población que está cruzando por el país. Ante la ausencia de atención gubernamental, la sociedad civil ha jugado un papel fundamental en el acompañamiento, en la dotación de servicios, en la provisión de comida y de medicamentos a la población que gradualmente se ha asentado en las dos fronteras del país, en la norte y en la sur. La mayoría de las asociaciones lleva varias décadas trabajando en esto, es decir, no es que surgieron de pronto, ya trabajaban con población migrante, ya trabajaban con solicitantes de refugio y asilo, y es una experiencia que ha generado un conjunto de capital humano, es decir, de capacidades, saben cómo tratar, saben cómo acercarse a la población y también de reconocimiento social por parte de la población que atiende. En este sentido, considero que son dos recursos fundamentales que no tiene otro actor, que es la sociedad civil la que a través de su labor ha conseguido acumular estos recursos valiosos y que en este sentido las instancias gubernamentales lo que corresponde es sumarse a los esfuerzos que ellas están haciendo y no mirarlas como un rival, como un adversario. Tampoco se trata de que las instancias gubernamentales le pidan ayuda, y eso es lo que está ocurriendo. No hay presupuesto para atender a las niñas, niños y adolescentes que están cruzando por el país. Y las instancias gubernamentales piden ayuda a las asociaciones religiosas, pero dicen que no hay ningún dinero. Es decir, las asociaciones se suman, pero la responsabilidad es del gobierno. Es del gobierno en sus diferentes niveles, entonces no se trata de trasladar la responsabilidad a las asociaciones civiles, sino de sumarse al esfuerzo que están haciendo. La sociedad civil finalmente, y lo voy a reiterar porque así se asume, no es el enemigo de las instituciones gubernamentales, sino es el mejor aliado. Si es que se busca gestionar la migración y el refugio desde un enfoque de derechos humanos. No hay que inventar nada porque ellas ya lo han hecho por mucho tiempo con un enfoque de derechos humanos y me parece que hay una experiencia importante que se tendría que recuperar para formar programas y medidas orientadas a la atención de estas personas y no solo orientada a la seguridad de las fronteras. Esto sería todo por mi parte. Muchas gracias y esperaría también los comentarios al finalizar. Muchas gracias, Judith. A continuación, tenemos la ponencia de Alfonso Muñoz Güemes sobre las organizaciones de la sociedad civil en la búsqueda de personas desaparecidas en México, el fracaso de una política de Estado. Adelante, Alfonso. Gracias, muy buenos días para todas y todos. Básicamente, la ponencia que yo voy a presentar es el resultado de una investigación que llevé a cabo con un colega, con Francisco Alejandro Ferreira Beltrán, y publicamos un libro sobre las organizaciones de la sociedad civil, tanto en México como en Argentina, en la búsqueda de personas desaparecidas.
Posterior a la publicación de ese trabajo, yo continué con la investigación porque, entre otras cosas, yo me desempeño, además de ser docente universitario, como pues trabajo como haciendo peritajes judiciales para el gobierno del estado de San Luis en materia de derechos humanos y tuve que dictaminar algunos feminicidios en la región huasteca potosina. A partir de esta labor mía como perito judicial en materia de feminicidios, elaboré estas notas. Comienzo y sigo de cerca en este momento a Zygmunt Bauman, el sociólogo polaco norteamericano, cuando habla del estado líquido, la sociedad líquida. México atraviesa su peor crisis. Perdón, voy a compartir la pantalla. Ahí la ven, ¿verdad? Ahí se empieza a observar. Listo. Perfecto, gracias. Entonces, México atraviesa su peor crisis en materia de seguridad ciudadana, efectividad de las políticas públicas del gobierno federal, de incremento de narcotráfico y de los crímenes asociados a esta actividad, entre otros delitos. Sin embargo, tal vez el fenómeno de mayor impacto social en el país es el incremento de la violencia de género derivado en feminicidios y desaparición forzada de adolescentes, niñas y mujeres adultas. México se encuentra inmerso en un momento de disolución de las estructuras gubernamentales, de carencia de políticas públicas que resuelvan las demandas de la agenda social o de las diversas agendas sociales a través de instituciones sólidas que, de manera oportuna, transparente y con integridad, atiendan y garanticen el bien común. Las organizaciones de la sociedad civil cohesionan y dan identidad grupal a los diversos subsectores sociales, a lo que llamamos los colectivos sociales, lo cual es fundamental no solo para resolver problemáticas cotidianas como el abasto de medicinas, el acceso a vacunas y a instituciones de salud bien equipadas y atendidas, sino también para atender los problemas de inseguridad, criminalidad y violencia, y entre ellos el feminicidio. Las organizaciones de la sociedad civil cohesionan, articulan y robustecen el tejido social. Son la base de una sociedad bien estructurada. Y una sociedad estructurada es fundamental para evitar que haya incidencia, por ejemplo, de crimen organizado en barrios y en colonias populares, porque de alguna manera la organización entre grupos de familias impiden la adscripción voluntaria de los adolescentes en estos grupos de acción como son delincuentes comunes. El régimen gubernamental establecido por López Obrador se sustenta en una concepción de concentración de poder en la figura presidencial, en la que el carácter dual de jefe de gobierno y jefe de Estado se complementan con su atribución de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, volviendo a un modelo de presidencialismo autoritario. En este régimen autocrático se pretende instaurar un sistema de administración pública con funcionarios que a la vez son militantes del partido en el poder, con una fuerte influencia ideológica de veneración a la imagen del jefe supremo o jefe del Ejecutivo. En este régimen se utiliza a corporaciones, en concreto a los siervos de la nación, como lo utilizó Francisco Franco durante el régimen fascista español con la falange y la sección femenina de franca ideología filofascista.
Esta utilización facciosa de los grupos corporativos es lo que en primera instancia ha permitido que el gobierno López Obradorista vaya desplazando en lo social la articulación de organizaciones civiles que son permeadas por este gran corporativo del Estado. Pero vamos a avanzar un poco más. Democracia y régimen autoritario. El ataque sistemático a las organizaciones de la sociedad civil es un método de control político, es un método utilizado desde el surgimiento del Estado moderno mexicano en la posrevolución y que a continuación veremos cómo lo plantea don Pablo González Casanova, un sociólogo marxista mexicano. En este sentido, nuestro planteamiento es de la transición democrática hacia la transición autocrática. Es decir, que ha habido un retroceso histórico en el proceso no de reafirmación del Estado de Derecho y de una democracia plena participativa, sino que hemos regresado a un régimen de control político. ¿Por qué protestan las mujeres? ¿Son criminales las mujeres de los colectivos feministas que realizan protestas públicas? ¿Qué papel juegan las organizaciones de la sociedad civil en la defensa de los derechos de las mujeres que protestan por violencia de género? Estas son las preguntas que me llevaron a hacer esta ponencia. Las organizaciones de la sociedad civil tienen como función, como ya se dijo, cohesionar y estructurar a una sociedad. Y esa sociedad requiere del reconocimiento de pleno derecho por parte del Estado de la existencia de estos grupos para accionar y gestionar aquello que el Estado no está resolviendo. Por eso, desde la teoría jurídica, desde el derecho internacional que prima sobre el derecho nacional, es decir, todos los acuerdos y tratados firmados por México ante Naciones Unidas y ante otras instancias internacionales, se superponen a la Constitución política y se modifican las leyes subnacionales y las leyes generales que rigen diversos ámbitos de la sociedad. En este sentido, se está violando mucho del derecho internacional previamente signado por mandatarios mexicanos. En este contexto, el número de organizaciones de la sociedad civil activas en el país se ha reducido en los últimos 2 años en 38.8%, pasando de 22.508 organizaciones en el 2018 a 13.876 el año pasado, según datos de la propia Secretaría de Gobernación en su registro federal de las organizaciones de la sociedad civil. Pero vamos al meollo: Estado patriarcal y violencia de género. Para llevar a cabo el análisis, partimos del planteamiento que señala la subsunción formal de género femenino a la construcción social androcéntrica. La subsunción formal es la construcción desde la lógica masculina de la identidad de género femenina. Y es desde ahí desde donde se le asignan roles, patrones y lugares que va a ocupar en la vida pública y en la vida privada. Es decir, que desde el momento en que la mujer es víctima de violencia intrafamiliar, ya es una posición de dominación, como diría Michel Foucault, de reproducción de estructuras de la microfísica del poder machista y androcéntrica. Y esta figura se va extendiendo hacia el ámbito del Estado. Cuando llega frente a un juez una mujer que fue agredida, lo primero que le dice el juez es: usted se lo buscó, señora. O si una jovencita que fue víctima de abuso sexual presenta una denuncia,
el juez o el Ministerio Público generalmente le dice: señorita, usted se lo buscó por ir vestida como iba. Estas posiciones de género, de dominación simbólica, permean toda la estructura del Estado. Y frente a eso es frente a lo que combaten las mujeres que protestan, y ya no solo piden la reparación del daño, sino que ahora tienen que luchar contra el propio Estado y el aparato burocrático de Estado, que no defiende ni sanciona a quienes vulneran esos derechos fundamentales de la mujer. ¿Qué es lo que sucede? Pues que en el análisis vemos una confrontación de la 4T contra la democracia participativa, ya que es un derecho fundamental de todos los ciudadanos el organizarnos y participar en la defensa de aquello que está regulado, regido y normalizado como un derecho humano, y que el Estado no está avanzando en esa procuración de justicia. Por eso la importancia de fortalecer, robustecer y apoyar a las organizaciones de la sociedad civil, porque el Estado no está cumpliendo con la misión de llevar el bien común a la sociedad. Eso del pueblo bueno es un eufemismo para borrar la construcción social de grupos y colectivos y sobreponer una ideología de Estado que masifica, que cosifica, que en esa pretendida igualación social está borrando las diferencias y las necesidades sociales. Entonces, ¿esto cómo lo logra? Mediante la corporativización a través de los grupos de corte falangista como los Siervos de la Nación. Y eso es lo mismo que hizo el PRI después de la revolución con la CTM, la CNOP y la CNP, que eran las tres grandes instancias corporativas que utilizó el Estado mexicano para controlar la lucha de clases. Conclusiones. El régimen populista, autoritario, contrarreformista de López Obrador repudia y tiende a desmantelar la existencia de las organizaciones de la sociedad civil, ya que sustenta el control social, política e ideológicamente de la ciudadanía a través del discurso de la confrontación, de la ruptura, de la negación y de estar señalando y acusando constantemente. En ese sentido, esta ruptura parte de la negación de la existencia de colectivos que no se ajustan a su agenda política. Es uno de los motivos de análisis final de esta ponencia el ver cómo los colectivos feministas han sido victimizadas, las mujeres que forman parte de ellos, en lo individual, pero al manifestarse en lo colectivo, ese colectivo es criminalizado, se pasa de ser víctima a ser criminal. Víctima frente al victimario que abusó de ellas y después criminalizada como mujer, como género femenino por el Estado, por su acción de búsqueda de solución de los problemas que tienen en su agenda. En este sentido, sí es necesario, sí es urgente que el Estado repiense a la función que tienen instancias como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que para utilizar la misma terminología de presidencia, pues está de florero, nada más. Muchas gracias, quedo atento a sus comentarios. Muchas gracias, profesor, y agradecemos también la ponencia en el tiempo exacto. Y por último, escucharemos la ponencia del profesor Pablo González Ulloa Aguirre sobre las organizaciones de la sociedad civil, un diagnóstico preliminar del sexenio actual. Adelante, profesor. Muchas gracias, Sergio. ¿Me pueden habilitar el compartir pantalla, por favor? Sigue deshabilitado. Sí, espero, no hay problema.
Sigue deshabilitado. Correcto, listo. Ya, listo. Va, listo. Ok, vale. Bueno. Ya. Pues antes que nada, todo un gusto estar en este congreso de investigación, como cada año, viendo lo que se está haciendo desde las mismas organizaciones, desde la academia y discutiendo con muchos colegas, ¿no? En un espacio privilegiado que ya tiene 20 años. Bueno, yo nada más, yo voy a exponer el día de hoy las organizaciones de la sociedad civil, un diagnóstico preliminar del sexenio actual en México. Creo que los ponentes, bueno, la ponente y los ponentes que me antecedieron dieron un diagnóstico interesante sobre lo que está pasando entre las organizaciones de la sociedad civil y específicamente el gobierno federal. O sea, vemos una confrontación, vemos a la vez que el gobierno sabe que necesita a las organizaciones y no las reconoce. Y entonces, bueno, a mí lo que me interesa hacer en este momento es platicarles un poco como este panorama de lo que ha sucedido y hice un poco un análisis de los discursos que ha dado el Ejecutivo desde las mañaneras, porque creo que es importante comenzar a rastrear y a tratar de conceptualizar la manera en la que desde el Ejecutivo se está concibiendo a las organizaciones de la sociedad civil, porque en esa medida creo que las organizaciones pueden articular un mejor discurso también, una narrativa común, ¿no? Entonces, bueno, de entrada, bueno, las organizaciones no estaban contempladas en la plataforma de gobierno cuando en el 2018, o sea, tampoco es algo que nos debería asombrar, ¿no? Como este desconocimiento de las organizaciones, porque realmente desde el discurso, ¿no? O sea, desde la campaña, pues no había un reconocimiento a las organizaciones, bueno, tampoco había un reconocimiento a los programas de violencia, como no había un reconocimiento a programas en contra de la violencia de género, ¿no? Un discurso de género, bueno, podríamos rastrear muchas partes, ¿no? Que no estaban contempladas dentro de la plataforma. En la cumbre ciudadana, cuando se reúnen a los distintos candidatos, también el Ejecutivo, bueno, el actual Ejecutivo, pues da respuestas muy parciales, ¿no? Termina siendo, digamos, el peor evaluado dentro de las preguntas que se le hacen a los distintos candidatos, ¿no? Y el que menos parecía tener un compromiso con las organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, y luego nos cae la circular 1, ¿no? Del 24 de febrero de 2019, ¿no? Perdón que se vea tan mal, pero bueno, es la famosa circular 1 en donde dice que no se le van a transferir recursos a las organizaciones, bla, 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 ¿no? Que creo que la mayoría la de conocer. Y bueno, yo lo que hice también, bueno, fue un rastreo un poco de todas las mañaneras, o sea, ahorita llevamos ya casi más de 2 años de mañaneras para más o menos ir rastreando esta idea del discurso. Entonces, no les voy a leer todo, pero miren, por ejemplo, yo rescato algunas partes importantes, emblemáticas, ¿no? De cómo se concibe, ¿no? Que estas organizaciones negociaban el presupuesto para poblaciones diversas y pues, se pulverizaba, se fraccionaba mucho el presupuesto, no vamos a entregar los apoyos a organizaciones, no van a haber intermediarios, ¿no? O sea, esta cuestión de las organizaciones vistas como intermediarias, ¿no? O sea, al final pareciera que, digamos, el recurso federal, bueno, bajo la concepción del Ejecutivo, era intermediado por las organizaciones, todo, ¿no? Todos los apoyos sociales, o sea, no sé, llama mucho la atención esta constante referencia a la intermediación, y al final lo que queda bastante difuso en el discurso del Ejecutivo Federal es qué son las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? O sea, a qué recursos se refieren, ¿no? O sea, entonces, y estos señalamientos de los actos de corrupción y todo de manera constante, pues tampoco nunca queda muy claro a qué programa se refiere, a qué organizaciones, como que
es muy difuso, ¿no? O sea, digamos, aquí parece que dentro de la intención del Ejecutivo, bueno, es pues, obviamente romper el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil y más allá de los recursos, porque bueno, como la mayoría sabe y seguramente lo ha revisado, pues bueno, los recursos de las organizaciones de la sociedad civil provenientes del gobierno, pues eran un 10%, ¿no? De los ingresos de las organizaciones. O sea, realmente, pues era una cosa básicamente simbólica. Obviamente algunas dependían del recurso federal en algunas zonas del país y dejan de hacer cosas súper importantes, ¿no? Y necesarias, como ya lo decían anteriormente, ¿no? En la ponencia lo decía Judith, ¿no? O sea, tenemos unas organizaciones de migrantes, ¿no? Que son reconocidas por la población. El gobierno no tiene dinero, se acerca a las organizaciones y estas organizaciones son brazos fundamentales para coadyuvar a ciertas acciones gubernamentales, ¿no? En las que de pronto el gobierno no conoce ni siquiera, no conoce bien el campo, no está preparado, son momentos de crisis, ¿no? En las que las organizaciones que conocen bien el campo, que tienen años ahí, pues son las aliadas del gobierno y en ningún momento ha sido la intención de las organizaciones, digamos, sustituir la acción del gobierno, ¿no? Sino coadyuvar, ¿no? Con las organizaciones, con el gobierno, con las instituciones gubernamentales para tratar de atender a la población, ¿no? En distintos espacios. Entonces, bueno, sigue el discurso con la cuestión de la entrega es de manera directa, ninguna dependencia a ninguna organización se va a dar, es directo, ¿no? Como esta cuestión de terminar con los intermediarios, ¿no? Tengo pruebas de que se disponía de recursos supuestamente para ayudar a la gente y la gente no recibía el dinero o no lo recibía completo, ¿no? Entonces dice, bueno, sí, tenemos las puertas del gobierno abiertas, pero ya no les vamos a dar dinero, ¿no? O sea, pero bueno, ahí también les digo, no es una cuestión solamente de recursos, ¿no? Sino de reconocimiento, ¿no? El constante ataque desde el Ejecutivo a las organizaciones. Y bueno, por ejemplo, acá tenemos otras declaraciones. No tenían como propósito ayudar a la gente más necesitada, sino había transferencias de recursos hasta para la organización de torneos de golf, así como lo están escuchando. En general se cometían muchos abusos y era bastante el dinero destinado a ese propósito, ¿no? O sea, de pronto desde el Ejecutivo se daban cifras de 30,000 millones de pesos a las organizaciones, siendo que el anexo, pues nunca, el anexo de los recursos destinados al fomento nunca rebasó más de 6,000 millones de pesos, ¿no? Entonces, ahí habría que ver también a qué se refiere, ¿no? ¿Cuáles son los recursos? O sea, ¿qué se entiende por organizaciones? Y entonces, bueno, por ejemplo, acá hay otra declaración, ¿no? Se entregaba mucho dinero a las organizaciones sociales, civiles, a las organizaciones, aunque parezca paradójico, no gubernamentales, ¿no? O sea, al final, o sea, es este discurso también de por qué las organizaciones tendrían que recibir recursos, ¿no? Y no, les digo, no solo recursos, sino reconocimiento, ¿no? Otra vez, que los apoyos lleguen de manera directa, ¿no? Y entonces, aquí ya hay una articulación interesante también, ¿no? Esta cuestión de sociedad civil, lo que antes se llamaba pueblo, ¿no? O sea, como esta idea de la sociedad civil se vuelve intermediaria, ¿no? O sea, entre el pueblo y el gobierno y se lo apropia, ¿no? De esta idea del pueblo. Y bueno, y se lo apropia el conservadurismo, ¿no? También es como esta concepción. Entonces, bueno, también se concibe como una élite, ¿no? Dejan de estar solo en las oficinas, no bajan, levitan, no tienen comunicación con el pueblo, les falta baño de pueblo, ¿no? Pensaron que el pueblo no contaban, que la política era asunto de los políticos, que todo se resolvía en las élites, en la llamada sociedad política, los expertos, ¿no? O sea, es esta cuestión o sea, haciendo todo el análisis del discurso gubernamental, o sea, me queda mucho la duda, ¿no? O sea, pero aparte, aquí hay una cuestión importante, ¿no? O sea, desde el Ejecutivo siempre ha tenido relación con distintas organizaciones, ¿no? O sea, han sido fundamentales para que llegara al poder durante muchos años, ¿no? O sea, creo que tiene mucha claridad de lo que son las organizaciones de la sociedad civil, pero lo ve muy reduccionista, ¿no? Lo ve como estas organizaciones que él ve como que tratan de luchar contra la corrupción, estas organizaciones que son como más bien unos lobbies, ¿no? Y que son organizaciones de los empresarios. Entonces, en general, por ahí se va articulando el discurso del gobierno, del Ejecutivo y del gobierno federal. Y bueno, lo que más preocupa aquí es, bueno,
cómo se había tenido un cierto avance, ¿no? Bueno, un muy importante avance por parte de las organizaciones de la sociedad civil y la relación en cuanto al gobierno federal, en cuanto a institucionalización de procesos, y de un momento a otro, todo esto se va al traste, ¿no? O sea, bueno, aquí hay una última, ¿no? Echan a andar a la sociedad civil, lo que antes se llamaba pueblo, porque se apropian de la representación de todo el pueblo, la llamada sociedad civil. Ya me queda poquito tiempo. Voy a superapurar para que podamos, porque lo que también me interesa mucho es el diálogo, ¿no? Con las personas que tan amablemente se dieron cita el día de hoy. Aún Entonces, tienen bueno, 5 minutos, profesor. sí, gracias. Pero, ok, desaparecen todos los programas de fomento, ¿no? O sea, las organizaciones de la sociedad civil. Ahora hay 13,000 organizaciones activas de más de 40,000 en el registro federal. Hay 9,000 donatarias. Yo lo que pensaba es que muchas de las organizaciones, o seguramente, probablemente es lo que está pasando, se iban a trasladar al régimen de donatarias, ¿no? Bueno, más bien iban a tratar de sacar su donataria autorizada. Y lo que vemos es una disminución, ¿no? Del año como en un 0,5%, algo así, del año pasado a este año, ¿no? Sobre las autorizaciones de donatarias. Entonces ahí me llama la atención, ¿no? O sea, si realmente, digamos, también desde digo, no tengo los datos, pero es una pregunta de investigación que me estoy planteando y que voy a indagar. ¿Cuántas solicitudes hay de donatarias y cuántos se están rechazando, ¿no? Y cómo ha sido el histórico de solicitudes y de rechazos. Entonces, ahí también el entramado a nivel institucional parece que también pudiera estar frenando, ¿no? Esta posibilidad de las donatarias y tener otro tipo de posibilidad de financiamiento. Y bueno, y también hemos visto como toda esta cuestión de la miscelánea fiscal y las reformas al régimen y cómo ha afectado a las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Bueno, hay algunas respuestas de las organizaciones de la sociedad civil, como, bueno, sí con las OSCs, ¿no? Que se volvió no sé si en algún momento un trending topic, pero ahí se estaban articulando como toda la red de las organizaciones de la sociedad civil, a partir de alternativas y capacidades, por ejemplo, ¿no? Unidosco, o sea, hay varias organizaciones que han hecho foros, que han sacado posicionamientos, pero aquí lo que más me ha llamado la atención es cómo, o sea, hay una pobre articulación de las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? O sea, al final, o sea, y esa es un área de oportunidad, ¿no? O sea, los recursos siempre son limitados, las organizaciones pues están ocupadas en mil cosas, pero creo que ahí lo que ha fallado históricamente, y ya lo he dicho en algunos otros espacios, es cómo las organizaciones de la sociedad civil explican a la gente que son importantes o por qué son importantes, ¿no? O sea, creo que ahí como que a nivel a nivel de las organizaciones ha faltado hacer este trabajo. Pero aquí también es otro asunto, ¿no? O sea, realmente, digamos, dentro de los programas de las organizaciones se han planteado este reto de cómo dar a conocer su trabajo, de cómo explicarle a la gente para qué sirven, o sea, y que la gente casi adopte a una organización, ¿no? O sea, yo creo que esa es una parte que también habría que empezar a platicar y creo que en algunos foros ya se está empezando a hacer, en algunos espacios, ¿no? En Nuevo León tienen algunos proyectos bastante interesantes en este sentido. Y bueno, ¿y cuáles serían los retos? Pues como les digo, ¿no? O sea, aquí tenemos unos retos de una narrativa común, los litigios estratégicos, ¿no? Para la defensa de los recursos, de los espacios, ahorita como lo veíamos, como creo que aprendizaje que hemos tenido en cuanto a la legalización bueno, la posible legalización de la marihuana, ha sido bien interesante, ¿no? O sea, cómo estas organizaciones, como ya lo mencionaba el compañero que me antecedió, pues han manejado litigios estratégicos desde fumatones y plantones, o sea, ha sido bien interesante, ¿no? Entonces, cómo también este aprendizaje, por ejemplo, de las organizaciones en este sentido, pudiera ser también absorbido por las demás. Por ejemplo, yo me acuerdo, México Unido contra la Delincuencia manejaban en algún momento, digo, no me acuerdo exactamente la cifra, pero
30% estaba en favor de la legalización de la marihuana, ¿no? Entonces, 3 o 4 años después, o sea, ya teníamos como un 50% de la población en favor de la legalización, ¿no? Entonces, al final, han hecho una campaña interesante para convencer a la gente, para explicarle, ¿no? Para dar a conocer por qué sería importante la legalización. Y yo creo que ahí es lo que ha fallado, ¿no? Entonces, también cómo se fortalecen las redes. Y por último, ¿cómo se convence a los donantes de la defensa de los espacios comunes, ¿no? Bueno, se me acabó mi tiempo, pero ahorita podemos platicar. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Pues, si les parece, podemos ahora dejar abrir el foro para las preguntas de nuestros invitados que están ahorita escuchando estas interesantes ponencias y presentaciones. Lo que podemos hacer es que pueden enviar un mensaje por el chat y de ahí seleccionamos alguna pregunta o alguien que esté interesado o interesada en hacer alguna observación. Bien, Y yo pues tengo una pregunta para el profesor Pablo González. adelante. Sí, profesor, justamente estaba leyendo su presentación y me pareció muy interesante este balance entre los posicionamientos que tienen las organizaciones de la sociedad civil con las acciones que pueden tomar. ¿Usted cómo vería ese equilibrio entre explicar nuestras funciones, informar a la gente todo lo que se hace y ya tomar una posición más activa, que son estos litigios estratégicos o amparos o defensa del gremio para, pues obviamente, respetar los derechos? ¿Recogemos varias preguntas o vamos contestando? Digo, si hay alguna otra. Creo que podríamos empezar con esta y ver los comentarios que vayan surgiendo aquí. Adelante, por favor. Pues yo creo que son procesos paralelos, ¿no? O sea, aquí el asunto es como, al final, digo, la sociedad, las organizaciones de la sociedad civil son tan heterogéneas como la misma sociedad, ¿no? O sea, y entonces, digamos, pensar a las organizaciones de la sociedad civil, digamos, como un todo homogéneo, es un error. Pero yo creo que al final, esa misma heterogeneidad, o sea, ha articulado y desarticulado al mismo tiempo a las organizaciones de la sociedad civil. O sea, de pronto ustedes, incluso, digo, y obviamente dentro de las redes de organizaciones de la sociedad civil, pues cada una tendrán intereses, ¿no? O sea, vemos en momentos de que algunas redes de organizaciones no se quieren no se quieren las unas con las otras, pero yo creo que ahí ahorita tenemos como esta posibilidad, ¿no? De generar espacios de diálogos y de diálogo y de redes, y realmente sí se vuelve un actor como con la posibilidad de tener un contrapeso adecuado para el gobierno, o sea, en ciertos momentos y defender los espacios ganados. O sea, yo creo que ahí nosotros hemos visto, por ejemplo, las organizaciones de mujeres que son muy activas, ¿no? O sea, ahí sí, o sea, ahí sí se ponen a temblar en algunos congresos a nivel local, ¿no? Incluso en la defensa del presupuesto. Pero yo creo que lo que sí hace falta, o sea, es, digamos, articular una defensa mucho más activa, o sea, de los espacios cívicos ganados por parte de las organizaciones. Y creo que ahorita lo que estamos viendo, o sea, es a nivel local el fortalecimiento de muchas organizaciones y muchas redes de organizaciones, ¿no? O sea, como que yo ahorita lo que estoy viendo es que parece que a nivel federal, o sea, durante estos próximos años el espacio cívico con el gobierno federal va a estar muy acotado. Y entonces ahorita lo que estamos viendo son espacios de oportunidad a nivel local, ¿no? O sea, con programas de fomento, con leyes de fomento a nivel local que se están impulsando. Y de hecho, incluso yo como investigador, que siempre me había dedicado a ver como este espacio a nivel federal, el fomento a nivel federal, pues me está haciendo voltear a nivel local. Y entonces
creo que es también un buen momento en el que tenemos que empezar a mirar a lo local y aprender desde los espacios locales y esta lucha cívica, cómo se ha dado a nivel local, y defender lo que se ha ganado también a nivel federal, ¿no? O sea, no echarlo por la borda, ¿no? O sea, entonces, bueno, yo creo que sí es un gran reto el de las organizaciones de la sociedad civil, y también, como última cuestión, es cómo convences a los donantes de que es importante, o sea, esta parte de articular a las organizaciones de la sociedad civil y crear frentes comunes, ¿no? O sea, porque si bien, por ejemplo, los donantes dicen, bueno, pues sí, vas a ayudar en tal cuestión, ¿no? Muy específica. O sea, creo que hay muy poca articulación en cuanto a la posibilidad de que tú le vayas con un donante y digas, estamos planteando un espacio de defensa cívica, ¿no? De una red de organizaciones. Y creo que es un poco más complicado que un donante te compre esta idea, ¿no? Entonces yo creo que también ahí hay que empezar a cambiar el discurso y a decir, a señalar la importancia que debe tener este espacio que creo que, este espacio de comunicación que creo que no se ha trabajado de manera adecuada con las organizaciones de la sociedad civil. Pero bueno, son varios los retos, ¿no? Pero nos lo ponen en la mesa, ¿no? Este momento en el que estamos. Muchas gracias. Perfecto. ¿Hay alguna otra pregunta? Bien, pues si todos están de acuerdo, podemos dar por concluida la mesa. Estoy revisando si no hubiera alguna pregunta escrita, pero no la encuentro. Nuevamente abrimos el espacio para que si hay alguna pregunta de manera oral, la planteen a los ponentes y la ponente. Bueno, yo podría hacer podríamos hacer nosotros una pregunta, ¿no? Aprovechando el espacio. Bueno, yo le quisiera preguntar a Adrián, ¿cómo ha visto estos espacios de articulación entre las distintas organizaciones de la sociedad civil, o sea, a nivel de esta cuestión de la legalización? Y, digamos, si encuentra alguna posibilidad de una réplica de articulación en otros espacios de defensa de otros aspectos, ¿no? O sea, porque al final, digo, sabemos que esta cuestión de la legalización, pues también tiene un negocio importante atrás, ¿no? Entonces, bueno, eso obviamente, pues hay un impulso importante por parte de ciertos empresarios y todo, pero ¿cómo vería, digamos, este espacio de aprendizaje para replicarlo y defender otros espacios de las organizaciones de la sociedad civil a partir de la experiencia que él ha estado estudiando? Hola, pues ahorita hablábamos y una pregunta que te hacían sobre la posibilidad, por ejemplo, de ocupar estrategias como el litigio o acciones como el litigio estratégico. Y realmente, vaya, creo que es una de las herramientas más potentes que tenemos, pero al mismo tiempo hay que también entender y comprender las limitaciones que tienen este tipo de estrategias, porque se basan en un conocimiento técnico que es difícil que muchas organizaciones de sociedad civil desarrollen, al menos en un primer momento. O sea, estamos hablando de México Unido contra la Delincuencia, que es una organización que lleva más de 15 años existiendo, la cual ha tenido cercanía con actores políticos clave, y esto también es importante, ¿no? O sea, estos elementos son fundamentales también cuando pensamos qué tipo de estrategias podemos ocupar, ¿no? Por otro lado, creo que algo que ha funcionado muy bien y que en ese sentido no es una cuestión exclusiva de este movimiento, se ha repetido en varios otros, y creo que más bien ese es un aprendizaje que tiene sociedad civil, es que tú lo mencionabas, hay que ir en red o hay que ir en coalición, y el aprender a trabajar en red y aprender a trabajar en coalición, creo que sí ha ayudado bastante, ¿no? En ese sentido, las organizaciones, pues como vemos, es un universo de organizaciones y con un montón de agendas. Hay muchísimas agendas que están ahí metidas y las cuales, pues, intentarlas articular es una labor bien compleja, ¿no? Yo les marcaba tres etapas en las cuales se van desarrollando y poco a poco se van conociendo y se van articulando y van generando agendas en común. Pero ese trabajo, pues,
si lo vemos, al menos costó 13 años, ¿no? Es un proceso amplio, no son cuestiones tan simples, pero creo que si hay un aprendizaje es el también trabajar en red. Y por otro lado, yo también, y lo mencionabas al final, hay creo que a veces tendemos a idealizar a las organizaciones de sociedad civil y esto no siempre funciona de esa manera. Muy especialmente, por ejemplo, en el tema de cannabis, donde se está discutiendo la apertura de un nuevo mercado, ya un mercado que pues, al menos en ley ya está y en reglamento ya está, como es el de cannabis medicinal, pues ha generado un montón de reacción por parte de la industria, la cual pues es un actor que de alguna forma va cooptando y uno como miembro de sociedad civil, porque yo también participo en organizaciones, pues uno se va enterando de, oye, pues es que se acaba de formar tal coalición, pues son varios empresarios, pero quieren un poco de la legitimidad que nosotros tenemos y qué les parece si hacemos una rueda de prensa conjunta. Pero a veces estas cuestiones chocan porque porque las agendas que a veces que hay, por ejemplo, la de regulación por la paz, pues es una agenda en la cual se busca impulsar una regulación, pero además un mercado que busque mucho la justicia social o la inclusión de comunidades que han sido víctimas, ¿no? Y por otro lado, pues respaldar algunas agendas que son muy cercanas a la industria, especialmente cuando hemos visto que las principales modificaciones que se han hecho son de la industria, pues sí genera muchos conflictos, ¿no? O sea que ahí, en ese sentido, pues creo que de lo principal que hemos alcanzado a entender es tenemos que trabajar en red porque a veces hay organizaciones grandes como México Unido que nos pueden apoyar con ese conocimiento técnico para llevar toda una cuestión de litigio estratégico, pero al mismo tiempo pues son buenas estas organizaciones pequeñas que a veces no tienen un gran conocimiento técnico, pero quizás sí mayor movilización o al menos mucho más feeling de cómo está el contacto en tierra, pero al mismo tiempo no podemos caer en esta idealización de que todas las organizaciones, de que todas las coaliciones son buenas, porque muchas de estas coaliciones y muchas de estas organizaciones, sé que es un comentario bien impopular en este espacio, pero muchas de estas organizaciones traen una agenda oculta detrás que muchas veces llegan a entorpecer a ciertos avances, ¿no? Y bueno, pues hay que generar acuerdos, ¿no? A veces, y en esto, pues nunca se gana todo y se pierde todo, ¿no? Más bien hay que buscar los consensos y cómo se puede avanzar, ¿no? Esa es un poco mi reflexión ahí. Muchas gracias. Bien, pues creo que ha sido un espacio de reflexión, de compartir avances de investigaciones y de algunas ya concluidas, como las del profesor Alfonso. Entonces, pues podemos dar por terminado este intercambio. Agradecemos su presencia y su participación, particularmente de la y los ponentes y de quienes estuvieron como audiencia de este evento. Que tengan todos muy buena tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todas y a todos. Gracias a todos.